más que agradecido, contento con el Señor, hermanos queridos, por todo lo que Dios está haciendo, no solamente en mi vida, sino en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Solamente me queda decirle a cada oyente que está del otro lado, que confía en el Señor, hermanos, como dice la alabanza, Él es el Dios verdadero. ¿Eh? Y qué lindo, hermanos, que cuando uno pone su confianza en el Señor, deposita su confianza en el Dios, hermano querido. La verdad que hay un gozo en mi corazón de estar con mi hijo en este momento, como dije al comienzo. La verdad que como Dios contestó una promesa más, que para mí, hermanos queridos, yo lo veía tan lejos, veía tan difícil tener a mi hijo, a mi compañero en este camino, pero hermanos queridos, dice la palabra de Dios que nuestro pensamiento, que el pensamiento del Señor son más altos que nosotros, hermanos. La verdad, hermanos, qué lindo, la verdad que compartir este programa, como dije recién, hermano, la verdad que es algo hermoso. Así que yo animo a cada uno, ¿sí? Animo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que sigan orando, que sigan creciendo. Hermanos, que para Dios no hay nada que sea imposible, hermanos queridos. Yo cuando recién empecé este camino, hermanos, yo no entendía nada. Un día cuando me llegué a un lugar, vi a mi hijo, Brian, sentado en el púlpito, sentado, hermanos, en la bancada de la iglesia. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy mirando? Y comencé a entender, hermano, los propósitos de Dios, las promesas que Dios que tiene para cada uno con nosotros, hermanos. Y aquí pasaron 17 años, hermanos queridos, pero mi fe nunca menguó. Al contrario, yo seguí creyendo y confiando en el Dios, porque cuando Él tiene promesas, hermanos, Él cumple sus promesas, hermanos, porque somos un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que para Él todo es posible, hermanos queridos. Y aquí la promesa llegó. Pasaron 17 años, hermanos, 17 años. Y un día, hermanos queridos, estábamos en el culto, era culto con Santa Cena, y mi hijo Brian había ido a la iglesia, y yo estaba sentado en mi lugar, y veía a mi hijo Brian, y en mi interior se me caían las lágrimas. Y yo decía, Señor, tú hablaste, tú me prometiste. Y aquí, hermanos queridos, cuando terminó el culto y los hermanos que están a cargo de la obra dijeron, pónganse de pie y que quiera aceptar a Cristo y hacer un nuevo propósito pase adelante. Y veo, hermanos queridos, que cuando mi hijo da ese primer paso, dije, Señor, tus promesas se cumplió, Padre. He aquí una promesa contestada para... Y qué lindo, hermanos, que cuando uno cree y confía en Dios, hermanos queridos. Así que déjame decirte, Padre, Madre, sigue orando por tu hijo, por tu hija, que para Dios no hay nada que sea imposible, porque dice la palabra que la oración del justo tiene poder. Sigan clamando, porque Dios oye la oración. Dios oye el clamor de un padre y de una madre. Si ustedes lo ven lejos, si ustedes lo ven lejos, sigan mirando, sigan creyendo, veamos con ojos de fe, veamos con ojos espirituales, hermanos. Y pude ver, hermanos queridos, hace un año mi hijo pasó por las aguas, se bautizó. Y yo dije, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel a los que son fieles y tú honras a los que te honran, Padre. Y aquí, hermanos, sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, hermanos queridos. Hermanos, no perdamos la fe. No perdamos la fe, hermanos. Sigamos creyendo, confiando que para Dios no hay nada que sea imposible, hermanos. Yo quiero compartir con la amada iglesia en el libro de San Marcos, capítulo 10, del versículo 46. Es una palabra muy conocida, pero la palabra de Dios dice que se renueva cada día y cada mañana. He aquí son nuevas cada día y cada mañana, dice la palabra de Dios, hermanos queridos.
Cuando mi hijo me dijo, papá, quiero que tú me acompañes a hacer esta programación, yo le dije, amén, hijo. Y comencé a orar, hermanos, y decía en mi interior, Señor, ¿qué comparto? Señor, ¿qué hablo? Padre, seas tú el que esté hablando a través de mí, Padre Santo. Le decía, Señor, en esta hora anula toda personalidad, Padre, y que sea tu palabra que esté hablando a través de mí, Padre eterno. Habla primeramente a mi vida, Señor, porque tu palabra dice que primeramente habla para el que la lee, Padre Santo. Anula toda personalidad, Padre, y sea tu palabra que esté hablando en este momento, Padre Santo, conforme sea tu voluntad, Padre. Voy a compartir esta hermosa palabra que es de bendición, porque ya la palabra de Dios es bendita, hermanos queridos. Y aquí, hermanos, en el libro de San Marcos, capítulo 10 y el versículo 46, dice de esta manera, y el título se llama El ciego Bartimeo recibe la vista. Y qué hermosa palabra, ya el título está hablando, el ciego Bartimeo recibe la vista. He ahí, hermanos, cuando no conocía a Dios estaba ciego espiritualmente. Pero cuando conocía al Señor, hermanos, pude abrir mis ojos y vi al Señor. Y la palabra de Dios dice de esta manera. San Mateo capítulo 10 y el versículo 46 dice así. Y voy a revisar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, respondiendo, Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y el 52 dice de esta manera, hermanos queridos, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén a la palabra, hermanos, qué hermosa palabra que hemos compartido con los oyentes. Hermano, qué hermosa palabra dice que entonces vinieron a Jericó él, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. He aquí, hermanos, cuando yo no conocía a Dios, estaba en esta situación como el ciego Bartimeo, hermanos. Estaba ciego espiritualmente, estaba cegado y mendigando, hermanos queridos, la misericordia. Pero he aquí que yo escuché hablar de Jesús, hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, y se inclinó, hermanos queridos, mi corazón hacia Él. Y entonces yo me encontraba como el ciego Bartimeo, cuando no conocía a Dios, y estaba así, mendigando, como dije recién, hermanos, mendigaba. Pero escuché, estuve atento, mis oídos estuvieron atentos. Dice que era ciego, pero él tenía sus oídos atentos. Y qué hermoso, hermanos, que cuando uno tiene sus oídos atentos. Él estaba ciego, pero tenía esos oídos que pueden escuchar. Y él escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y él comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y he aquí el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. La misericordia de Dios se renueva cada día. Qué hermosa palabra, hermanos, la misericordia de Dios. Porque por la misericordia, hermanos, estamos en pie. Por la misericordia de Dios seguimos este buen camino.
Y qué lindo, hermanos queridos, porque dice que él clamaba al Señor, a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero dice que una gran multitud lo reprendía, y le decía que callase. Y así, hermanos, que cuando uno clama delante del Señor, el enemigo no quiere que clames, el enemigo quiere que tú cierres tu boca para que no alabes a Dios. Pero qué lindo, hermanos, porque este ciego Bartimeo lo reprendían, pero él nunca dejó de alabar a Dios, comenzó a dar voces y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los oídos, y Jesús escuchó ese clamor de este ciego Bartimeo. Y qué lindo, hermano, porque la palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Y Bartimeo comenzó a clamar a gran voz, y él no le importó que lo reprimía, no le importó que la gente le diga que se callase, él siguió clamando, y qué lindo, hermanos, que cuando uno clama delante del Señor, hermanos queridos, porque Él ahí oye nuestras oraciones, hermanos. A veces estamos ciegos espiritualmente, como yo alguna vez estaba, cuando no conocía al Señor, porque estaba ciego espiritualmente, hermano, pero he aquí que el Señor Jesús tuvo misericordia de mí. Y aquí, por la misericordia de Dios, hermanos, sigo en pie, sigo este buen camino, sigo batallando día a día, hermanos queridos. Y aquí entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y en esta hora Jesús te dice: ten confianza. ¿Y cuántos tienen esa confianza para con nuestro Padre Celestial, hermanos? Tengamos confianza, porque la palabra dice que tengamos confianza en Él. Ten confianza, levántate. Levántate por lo que estás pasando tú en este momento. Levántate, recobra fuerzas. Te llama, te dice el Señor en esta hora que te levantes, que tengas confianza, que para Dios, hermano, no hay nada que sea imposible. He aquí que el ciego Bartimeo, como quien dije recién, estaba ciego, pero él tenía sus oídos atentos, que Jesús pasaba por ahí. Él no veía, pero escuchaba que Jesús pasaba por ahí y comenzó a clamar a gran voz: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya, Señor. Oh, santo eres, Señor, aleluya, Padre, tú eres digno, Señor. Ten confianza, te dice el Señor, ten confianza, levántate. Levántate, el Señor te llama. El Señor te llama, pero Él te dice que tengas confianza y que te levantes, porque Él te va a dar la victoria, Él te va a dar la salida. Tengamos confianza. Tengamos confianza, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos que confiemos en el Señor. Porque la palabra de Dios dice: bendito el varón que confía en Jehová. Y qué lindo, hermanos, que nuestra confianza está puesta en el Señor, hermanos. Aleluya. Y dice en el 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El 51 dice: respondiendo Jesús, y Jesús te dice en esta hora, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor te dice en esta hora: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga de ti? Y el ciego Bartimeo dijo: Maestro, que recobre la vista. Recobre la vista. Y el maestro le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Aleluya, hermano, la fe, la fe. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? Tu fe está puesta en los doctores, en los medicamentos. ¿Dónde está tu fe? Tu fe tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. No demos oído a lo que te diga el médico.
Porque el médico te va a decir un montón de cosas, pero el control lo tiene el Señor. La última palabra la tiene Dios. Aleluya, Señor. Qué hermosa palabra. Y en el libro de San Mateo, capítulo 21 y versículo 21, hermosa palabra, hablando de fe en esta hora, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviera fe y no dudaréis, no solo haréis de esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Amén. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Cuál es esa oración que estás pidiendo delante del Señor? Pero déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, mis queridos oyentes que están escuchando este programa del otro lado, sigue clamando delante de la presencia del Señor. Ten confianza, te dice el Señor en este momento. Tengamos confianza. Hay que levantarnos, pero levantarnos con fe. El Maestro te llama. Tu fe te ha salvado. Tu fe, la fe que Dios quiere que tengamos, hermano. La fe. Dice la palabra de Dios en Corintios que uno anda por fe y no por vista, hermanos queridos. Qué hermosa palabra. Así me encontraba yo, como este ciego Bartimeo, cegado, mendigando. Pero de aquí que escuché la voz de mi padre y me levanté y comencé a caminar con mi papá celestial, y aquí. Levántate, te dice el Señor en esta hora, que tengas confianza. Sigue clamando delante del Señor. Sigue clamando, ten confianza. Así como el ciego Bartimeo clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamemos delante de la presencia del Señor. Que Él escuche nuestras oraciones. Que Él escuche nuestro clamor. Pero a su debido tiempo, hermano, va a llegar tu promesa. A su debido tiempo Dios va a cumplir. Porque escrito está, dice que cada cosa tiene su tiempo. Y a su debido tiempo Dios va a obrar. Qué hermosa palabra, hermanos. Tengamos confianza. Hermanos, yo les quiero contar un testimonio. Hace un par de años atrás, cuando comenzó el COVID, hermanos queridos, yo tenía un fuerte dolor en el estómago, tomaba agua y me ardía el estómago, no podía comer alimentos, aún ni un vaso de agua podía tomar porque me ardía el estómago. Y me afligía, decía: Señor, ¿qué tengo? Hermanos queridos, me fui a la obra social, me hice estudios de varios tipos, del corazón, de sangre, y todo me salía bien, pero aún me faltaba un último estudio, que era la ecografía, hermanos. Fui a la clínica, la fecha indicada, y la especialista, la doctora, comenzó a fijarse en el lado derecho de mi estómago. Iba de acá para allá en mi estómago y se fijaba más en la mano derecha, en el lado derecho del estómago. Y le digo: doctora, ¿qué es lo que te encuentra que se está fijando más en el lado derecho? Y me dice: nada, es un pequeño quíster, me dijo. Un pequeño quíster, me dijo. Y salí triste, salí llorando, salí turbado, salí angustiado. Comencé a llorar delante de la presencia de Dios. Y mi hijo en aquel momento no iba a la iglesia. Y dice que aún hasta las piedras van a hablar. Y mi hijo me dice un día: papá, tú sirves a Dios, cree que tú estás sano. Y yo dije: amén.
Dije amén cuando me dijo eso. Y hermano, si dudaba como Tomás en comprar aquellos medicamentos. Decía, Señor, ¿qué hago? ¿Compro o no compro esos medicamentos? Señor, ¿qué hago? ¿Compro o no compro esos medicamentos? Yo estaba por ir a la farmacia y aún escuché la voz del Señor y dije, tú estás sano por fe. Y dije, amén, Señor, no voy a comprar ningún medicamento, no voy a comprar ninguna pastilla, nada voy a comprar porque tú eres mi refugio. Y aquí, hermanos, para la gloria de Dios, estoy sano, no tengo nada, porque mi confianza estaba puesta en el Señor y mi confianza sigue en el Señor. Dios me hizo libre, hermanos, de ese pequeño quiste. Dios me sanó. Y aquí, hermanos, soy un testigo fiel de la obra de Dios, hermanos queridos. Y así como ese testimonio, aún tengo más testimonios, hermanos. Pero déjame decirte que creas en el Señor, que confíes en el Señor. Los médicos te pueden decir un montón de cosas. Los médicos te van a decir un montón de cosas. Pero déjame decirte que confíes en el Señor. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga al ciego Bartimeo? Y el ciego Bartimeo respondió, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y dónde está tu fe en esta hora? Tu fe tiene que estar puesta en el Señor y no tiene que estar puesta en el hombre, en los médicos, ni en la ciencia. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se merece toda gloria y toda honra, hermanos queridos. Yo nada soy sin Dios, hermanos. Yo nada soy sin Jesús, hermanos queridos. Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero Dios sin Dios nada soy, hermanos, porque nada soy sin el Señor. Pero con el Señor soy más que vencedor, hermanos. Así que, hermanos, creo que esta palabra primeramente corta para mí, para el que está hablando. ¿Dónde está tu fe? Levántate. El Maestro te llama, ten confianza. Que tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho libre, tu fe te ha salvado, dice la palabra del Señor. Una vez más te dice el Señor, ten confianza, levántate, te llama. Así que, hermanos queridos, yo me quedo hasta acá, pido sus fieles oraciones a mi favor, y a cada uno de mis hermanos que están escuchando este programa. Que Dios siga bendiciendo cada vida, que Dios siga bendiciendo sus hogares, que Dios multiplique, que tengamos fe, que no dudemos, que andemos por fe y no por vista. Agradezco a Dios primeramente por esta oportunidad que mi hijo me dio para poder compartir este programa. Y primeramente le doy gracias a Dios por un día más de vida. Hermanos queridos, animo una vez más, animo nuevamente a que sigamos creyendo adelante y que sigamos confiando en el Señor, que para Dios, hermanos, no hay nada que sea imposible, hermanos queridos.